Entonces lo que vamos a hacer hoy es que vamos a huerfanizar la colmena, pues donde vamos a hacer el núcleo, entonces donde la colmena que nos va a estirar las celdas reales. Entonces para esto pues vamos a utilizar el cazanodrizas para hacer un núcleo pues con abundantes nodrizas. Entonces nosotros elegimos esta colmena. Es importante pues el núcleo hacerlo con anterioridad. Entonces el núcleo hay que hacerlo unos, por ejemplo, si lo hacemos hoy, dentro de 2 días ya podemos incluir pues el marco con las larvas, o también se puede hacer a los 4 días, pero obviamente tenemos que hacer el proceso de orfanización pues para que todo el procedimiento pues salga correctamente. Entonces vamos a empezar a verificar esta colmena. Entonces vamos a bajar el alza de miel para proceder a hacer el cazanodrizas. Entonces amigos, para esto pues debe ser una colmena fuerte. Amigos, entonces ya como ustedes saben, pues para hacer el cazanodrizas pues hay que pasar los marcos sin abejas para garantizar pues que la abeja reina no se nos suba. Entonces amigos, vamos a proceder a colocar unos 3 marcos en la donde vamos a hacer pues el cazanodrizas. Entonces procedemos a echar humo. Como pueden observar pues son colmenas fuertes, son colmenas que están bastante fuertes, y pues hay que aplicar abundante humo para lograr controlar de una manera correcta las abejitas. Visualizamos pues que la reina no esté en algún lugar. Ahí podemos observar pues cría recién puesta. Amigos, entonces ya vamos a empezar, vamos a montar esta como segunda cámara y vamos a colocar pues la rejilla excluidora. Por lo tanto pues vamos a quitar el caucho, el plástico lo vamos a quitar y vamos a colocar en sí la rejilla excluidora, pues para que la reina no suba a segunda alza. Entonces, y pues también vamos a colocar este plástico pues para seguir manteniendo pues
la termorregulación de la colmena. Amigos, entonces ya ahí procedimos a hacer el cazanodrizas, que más adelante nos va a servir para la continuación del video, que ya es donde ya las abejitas van a empezar a estirar pues las celdas reales. Entonces amigos, nos vemos en la siguiente parte del video. Amigos, entonces estamos acá de nuevo, ya vamos a hacer la partición pues de la colmena. Vamos a huerfanizar pues esta parte, la vamos a dejar acá en el sitio original, y donde está la colmena madre pues sí la vamos a transportar para otro lugar del apiario. Entonces para eso pues vamos a bajar el alza de miel. Acá hay un poco de reservas de alimento y esa pues la vamos a dejar a la colmena madre. Entonces procedemos a echar un poco de humo y a esperar un momento. Entonces bajamos la alza de miel. Y ahí pueden observar pues que ya hay bastanticas abejas en la segunda cámara. Entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a colocar en el flujo de la colmena. Amigos, entonces ya acá terminamos de huerfanizar la colmena. Ya transportamos la colmena original a otra parte del apiario, y pues acá quedó la colmena huérfana pues con bastantes nodrizas, y también quedó con todo el flujo de abejas, pues que con todo el flujo de pecoreadoras. Entonces esta colmena pues a partir de los 2 días cuando se introduzcan las larvas pues lo empezaremos a alimentar, y pues le vamos a colocar el alza de miel, la vamos a colocar en la colmena original para que tenga pues buenas reservas, ya que la mayoría de pecoreadoras van a quedar en esta colmena. Entonces ya acá tenemos la colmena que dentro de 2 días, máximo 3 días, pues vamos a venir a colocarle el cuadro pues con cría abierta. Amigos, entonces estamos en la división, como ustedes saben, pues esta es la colmena original de la división pues que realizamos anteriormente. Entonces ya la colmena pues que dividimos tiene un día de huerfanización.
ya pasó 24 horas, entonces ahorita sí le vamos a colocar un marco con cría abierta, entonces con huevito del día, para que las abejitas nos seleccionen larvas de menor edad, y pues eso nos garantiza que salgan reinas de mejor calidad. Entonces vamos a buscar un marco que tenga dichas características, que tenga huevo recién puesto y cría pues joven, para mejorar pues la calidad de las reinas. Tenemos que buscar un marco que nos cumpla pues con dichas características. Amigos, entonces ya encontramos el marco pues que nos va a funcionar de maravilla. Entonces ahí pueden observar que tiene cría de todas las edades. Por acá en esta parte logramos observar pues que tiene huevo cría recién puesta. Entonces este es el marco ideal pues para hacer la división. Entonces amigos, lo que vamos a hacer es que vamos a vaciar dichas abejas . Amigos, entonces pues nos vamos a ir para el cazanodrizas, para el núcleo pues que nosotros realizamos en el día de ayer, y pues hoy vamos a hacer la introducción pues de este marco. Amigos, entonces este fue el marco que nosotros elegimos. Entonces este pues tiene larvitas recién puestas, tiene larvas. Entonces lo que vamos a hacer, unos cortes, vamos a hacer unos cortes en estas partes. Entonces amigos, acá quedó pues, vamos a introducir este marco, lo vamos a introducir pues a esta colmena pues que tiene un día de haberla huerfanizado. Entonces vamos a quitar humo. Amigos, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a adicionar este marco pues en la mitad donde hay más abejas, para que las abejitas pues empiecen a construir pues las celdas reales. Amigos, y lo otro que vamos a hacer es vamos a proceder a alimentar. En este caso pues no logramos conseguir el jarabe de azúcar y vamos a alimentar esta colmena. Entonces vamos a alimentarla para pues que tenga suficiente alimentación y pues lograr reinas de excelente calidad. Amigos, entonces pues acá ya tenemos
todo el trabajo pues completo. Esta colmena pues la vamos a seguir alimentando y vamos a venir por ahí en el sexto día para visualizar si las abejitas pues nos estiraron las celdas reales. Entonces hay que estar muy pendientes, ya que si no pues si no estiran las celdas reales, pues esta colmena pues se nos vuelve sanganera. Entonces amigos, acá pues como pudieron observar pues nosotros realizamos lo que fue un caza nodriza. Entonces hicimos una división de una colmena, esperamos un día, o sea 24 horas de orfanización, y luego pues seleccionamos un cuadro con cría recién puesta y pues lo colocamos en esta colmena huérfana para que dichas reinas las realicen las abejitas pues con larvas jóvenes, y de esa manera pues logramos reinas de excelente calidad. Entonces amigos, nos vemos en la continuación del video. Amigos, entonces acá estamos de nuevo en la continuación de este video, de este núcleo que estamos haciendo, de esta división. Entonces en el día de hoy pues vamos a... me pico una vez. En el día de hoy pues vamos a revisar el estado, cómo se encuentran las celdas reales. Vamos a ver cómo están dichas celdas reales. Entonces para esto pues vamos a destapar la colmena. Entonces amigos, vamos a sacar el marco pues donde nosotros realizamos los cortes. Pues vamos a observar, pues allá pueden observar algunas celdas reales que crearon ahí. Ahí pues logramos ver dos celdas reales. No sé por qué motivo pues no crearon más celdas reales. Entonces amigos, entonces acá también logramos verificar otra celda real. Amigos, entonces ahí lograron ver las celdas reales. Entonces por el momento pues vamos a dejar que dichas celdas reales pues nazcan dichas reinas acá, porque hay pocas celdas reales. Encontramos como 3, entonces vamos a dejar que esas celdas reales pues nazcan en esta colmena, y pues más adelante pues vamos a verificar si la reina pues se fecundó correctamente, y vamos a evaluar pues cómo empieza a desarrollarse dicha reina. Entonces amigos, por ahora pues ya vamos a dejar el video hasta acá. Entonces pues nos vemos en otra ocasión. Amigos, entonces en el día de hoy pues vamos a empezar con el seguimiento de esta colmena, que fue la división que nosotros realizamos días atrás. Entonces lo que vamos a hacer hoy es que vamos a verificar la cría. Para eso vamos a destapar la colmena y vamos a proceder a revisar los marcos de la mitad, que probablemente pues ya en el día de hoy deben tener ya cría operculada. Entonces vamos a aplicar el humo.
Amigos, pues ahí ya pueden observar la excelente cría pues que ya tiene esta colmena. Entonces fue otra división exitosa y pueden observar la cría uniforme que tienen. Y otra cosa que se puede observar pues es la tranquilidad de la colmena. Ya cuando pues tiene reina, la colmena es menos nerviosa, ya está tranquila. Ahí pueden observar pues la cría abierta que tiene esta colmena. Miren amigos la cantidad de reservas de polen que tienen. Entonces vamos a revisar otro marco para ver pues si logramos ver la reina. Entonces vamos a introducir este marco. Entonces vamos a sacar otro marco ya para pues acá logramos ver reservas de polen. Tiene muy buena entrada de polen esta colmena. Y pues por toda esta parte pues logramos ver cría abierta. Y ahí pueden observar las reservas. Entonces es una colmena que está muy linda, amigos. Entonces vamos a guardar este marco. Vamos a revisar ya el último marco para ver. También esta es con reservas. Por todo esto pues logramos ver cría recién puesta, huevo seco. Entonces también lo que vamos a hacer es que vamos a desbloquear un poco esta colmena. Entonces vamos a colocarle unos marcos vacíos. Listo amigos, entonces ya acá vamos a desbloquear un poco la colmena. Para eso pues le vamos a colocar 2 ceras estampadas, pues ya para que queden con trabajito, ya que la colmena pues tiene buena población y pues ya tiene cría pues que ya está pronto a ser operculada y ya empieza pues a nacer cría y aumentar otra vez de población la colmena. Entonces vamos a adicionar una cera estampada acá en el medio. Entonces vamos a ver la posición del marco y le adicionamos pues
Listo amigos, entonces ya ahí pues quedó la colmena completa. Ahí lograron ver el resultado, fue una división exitosa. Entonces gracias por ver el video hasta esta parte. Entonces no olviden suscribirse, hacer sus comentarios, darle like, compartir el video y pues nos vemos en otra próxima ocasión. Chao, chao.